Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los miembros del gabinete y a la señora gobernadora. Daniel Marmolejo, de Cuarta República. Señor presidente, quisiera aprovechar un poco el formato más de diálogo que el de preguntas, porque hemos estado trabajando en una serie de reflexiones sobre la reforma al Poder Judicial, considerando que el diagnóstico que se tiene para una reforma es justa. Recuerdo yo en el año 2006 que usted señaló que el jefe de la Corte era Diego Fernández de Ceballos y sus socios. Pues bien, señor presidente, también en la tónica de hacer justicia y no venganza, lo que usted acaba de reflexionar hace un momento, y señalando que hay abogados extraordinarios en México y reconocidos en todas las áreas, y pongo punto y aparte respecto a ellos, realmente el aparato de justicia es un cuerpo enfermo. Y cuando un cuerpo está enfermo, todas las enfermedades también lo atacan. En esa óptica, nosotros vemos que la reforma al Poder Judicial es una reforma del Estado, no es una reforma de leyes. Bajo esa lógica, la posibilidad de hacer una reforma justa a la justicia, teniendo, y lo debo de decir porque así fue el resultado electoral, el sistema judicial, la espada de Damocles en la cabeza, porque así lo determinó también el pueblo. Se requeriría lograr una reflexión profunda porque es la trascendencia a la Cuarta República. No solamente es hablar de la transformación, sino de todo lo que usted impulsó desde la lucha social. En una conversación, entrevista que tuve con Porfirio Muñoz Ledo en el año 2006, estableció al menos 4 máximas fundamentales dentro de la visión de Estado, cuando la lógica de lo que estaba sucediendo en contra de la democracia y de su persona nos daba cuenta de que había una ruptura del pacto social. Él estableció lo siguiente: se requiere el máximo de representación del interés del pueblo, el máximo de equilibrio entre los poderes, el máximo control de los actos de la autoridad y el máximo de ciudadanización de la vida pública. Sobre esas 4 máximas hemos visto que se está trabajando de manera muy precisa en su gobierno, señor presidente. Sin embargo, el proceso que enfrentaría a 1,633 cargos para jueces, magistrados, además de los 9 ministros que se proponen, por medio de estrategias de campaña, tiene algunas complejidades que visualizamos. Señalo a mi amigo querido Ursus Sartoris, que además de ser un extraordinario abogado, es un gran poeta. La interferencia de los partidos políticos, número 1, porque además son los más expertos en las campañas políticas, electorales. El otro sería la interferencia de los poderes fácticos, usted lo mencionó muy claramente, delincuentes de cuello blanco. Y la otra es la intermediación del crimen organizado. Dentro de toda esta visión y teniendo 60 días para publicitarse, el riesgo está en ciertas regiones del país donde el crimen organizado y en general estos 3 poderes estarían buscando posicionar a sus propios cuadros. Esto es muy delicado porque en Italia el juez Giovanni Falcone, que fue el que impulsó a los jueces sin rostro, fue ejecutado por ahí de 1990. Si nosotros lanzamos, más allá de la carrera judicial y de un trabajo sigiloso de quienes pueden combatir a la delincuencia, sobre todo en el ámbito penal, en el ámbito mercantil, etcétera, estarían en riesgo muchos jueces en nuestro país. Y hay muy buenos jueces en materia penal, pero se pondría en riesgo. Sería una cuestión de analizar, porque los jueces sin rostro fueron muy exitosos en Italia para combatir al crimen, a la Cosa Nostra específicamente. Y bueno, señor presidente, si lográramos una reforma justa a la justicia, yo creo que esta reforma sería un ejemplo para el mundo y realmente le hace mucha falta a la justicia. Y quiero evocar una anécdota de hace 35 años más o menos, donde yo empecé a ver que había un problema en una graduación de estudiantes de Derecho. La porra que coreaban, bueno, aquí hay abogadas y abogados, pero en aquellos años, y espero que eso ya no se repita, era robo, fraude y cohecho, arriba los de Derecho.
Entonces, la contaminación que se fue dando a las universidades marca una característica y una condición muy grave, porque a partir de ese momento también se dieron pues el tráfico de tesis, estos plagios, la comercialización. Ahí ya comenzaba el fraude desde las mismas universidades. Además, se convirtieron en cofradías para grupos de poder, grupos criminales y también para el Poder Judicial que fueron cooptando estudiantes. Y aquí hemos mencionado casos muy específicos en donde algún magistrado era señalado por sus propios alumnos por voltear la ley. Dentro de toda esta lógica nos encontramos con que una serie de defensas por parte de grupos de abogados, en donde no debo de dejar a un lado los colegios de abogados, que la colegiación no está legalizada en México como tal, pero también han sido fachadas del crimen organizado. ¿Qué decir de los notarios? También señalamos al cártel de la escritura chueca, aquí con usted, que se han dedicado al despojo. Y bueno, pues los estudiantes veían dentro de todo esto posibilidades de volverse multimillonarios. En todos estos años hay grupos que han invertido en bufetes de abogados 100, 1,000, 2,000 millones de pesos por cosas que tienen más que ver con el tráfico de influencias que con la defensa legal. Quisiera yo también reflexionar dentro de todo esto, señor presidente, la importancia que tiene trasladar a todos los poderes, incluyendo a las fiscalías, lo que significa que con el avance que usted nos ha mostrado de su partido, Morena, a nivel nacional, también tiene que haber una revisión del sistema judicial de los estados, que hasta donde nosotros sabemos es donde hay aún más corrupción. Y tienen que trabajar los congresos para elegir buenos fiscales, para que pues, todo lo que tiene que ver con el aparato de justicia y con las fiscalías sea adecuado. Lamentablemente, y lo debo de decir, pues se han caído los casos de corrupción. Hoy la Fiscalía investiga a sus propios fiscales, a sus propios abogados, y muchos jueces incluso han impedido la continuación de un determinado proceso, de una audiencia, porque los abogados enviados por la Fiscalía no estaban a la altura ni conocían realmente los expedientes. Un ejemplo de ello es el caso de Emilio Lozoya. Quisiéramos saber también si esta reforma trasciende hacia la justicia militar. Creo que también sería muy importante esa revisión. Hay quien me dijo que no tocara yo ese tema. Yo le tengo mucha confianza a los funcionarios de la Sedena, de la Marina. No creo que esté cometiendo ningún pecado por señalarlo. Finalmente, señor presidente, uno de los riesgos que se correrían en el caso en el que no fuese una justicia justa es que hemos visto revanchas entre poderes, sobre todo en Latinoamérica. El poder judicial contra el poder legislativo, el legislativo contra el ejecutivo, y los casos están más que evidenciados. Manuel Zelaya, golpe de Estado; Lula, encarcelamiento; Dilma, un golpe legislativo; Evo Morales, golpe de Estado; Pedro Castillo, golpe de Estado. Y lo que tendríamos que evitar a toda costa es el ajuste de cuentas entre poderes. Dejo esta primera reflexión, señor presidente. Pues es muy buena tu reflexión. Yo pienso que con la decisión que se tomó a propuesta de la presidenta electa de abrir el debate en las cámaras, ahí pueden hacerse estos planteamientos que son muy interesantes. Creo que hace falta la reforma al Poder Judicial, de eso no tengo la menor duda. Es cuestión de ponernos de acuerdo en hasta dónde se va a llegar, qué es lo más conveniente. Yo sostengo, por ejemplo, que va a ayudar mucho la elección, la pura elección. Se corren riesgos, como en todo, ¿no? Por eso no quieren tanta democracia algunos.
salió un artículo en un periódico famoso